¿Qué pensarías si te dijera que quien toma las decisiones más importantes sobre tu salud ya no es un médico? En muchos hospitales del mundo hay elecciones críticas que ya no dependen de seres humanos, diagnósticos, tratamientos e incluso quién recibe atención primero. Todo eso ya puede estar en manos de una inteligencia artificial. Y lo más sorprendente es que quizás nunca te lo mencionen. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero es completamente real. En países como China, Estados Unidos, Reino Unido o Israel, los sistemas médicos basados en IA ya trabajan codo a codo con los profesionales de la salud. Están en computadoras, dentro de cámaras inteligentes o conectados a bases de datos clínicas. Y sus recomendaciones a veces tienen más peso que la opinión del personal humano. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿cómo llegamos a este punto? ¿Y qué significa realmente que una inteligencia artificial tome decisiones sobre nuestro bienestar? Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu visión sobre los hospitales del futuro. Hoy vamos a revelar los casos más sorprendentes de instituciones médicas que ya usan IA como parte esencial de su funcionamiento. Verás nombres reales, tecnología avanzada en acción, y lo que todo esto puede implicar para ti. Imagina esto. Entras a emergencias con un dolor en el pecho. Te recibe una enfermera, te conectan a una máquina, y sin que te des cuenta, en segundos, una IA ya analizó tu historial médico, tus signos vitales, tu expresión facial, el tono de tu voz, y luego, en silencio, le susurra al doctor: este paciente necesita prioridad inmediata. Esto no es el futuro, esto está pasando ahora mismo. Hospital General de Boston, Estados Unidos. Allí, un sistema llamado AI Clinician fue entrenado con datos de más de 40,000 pacientes. Esta inteligencia artificial no reemplaza al médico, pero lo guía. Le indica cuál es el tratamiento más efectivo según millones de casos previos, y lo hace en menos de 5 segundos. Y lo más impactante, en algunos ensayos clínicos, la IA ofrecía recomendaciones más seguras y eficaces que las decisiones humanas promedio. No por intuición, sino por pura matemática. Por patrones, por datos, como si conociera el cuerpo humano mejor que nosotros mismos. Ahora piensa esto: ¿seguirías confiando en un médico que duda, o en una IA que ha visto millones de casos como el tuyo y nunca se cansa? Pero esto no se detiene en Boston. En China, existe un sistema llamado Tencent Miying, que analiza imágenes de resonancias y radiografías con una precisión que muchos especialistas simplemente no pueden igualar. Y en Reino Unido, el Royal Marsden Hospital USA IA para detectar signos tempranos de enfermedades con semanas de anticipación frente a un diagnóstico tradicional. Los hospitales más avanzados del planeta están adoptando esta tecnología, pero casi nadie lo dice en voz alta, porque si el público supiera que una máquina está ayudando a tomar decisiones clínicas, podrían surgir dudas, miedos o incluso rechazo. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Todo suena impresionante. Pero hay una pregunta que nadie parece querer hacer. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial se equivoca? Porque sí, las máquinas no se cansan, no se distraen, no olvidan detalles. Pero también no sienten, no dudan, no empatizan. Y cuando hablamos de salud, a veces un diagnóstico no es solo un cálculo, es una historia humana. Una expresión en la cara del paciente, un detalle que no está en los números, pero que un buen médico sí puede notar. Pongamos un ejemplo real. Una mujer de 36 años entra a un hospital en Singapur. Sus síntomas son leves, pero la IA la clasifica como caso de baja prioridad. El médico duda. Algo no le cuadra. Decide ignorar la recomendación del sistema y hacer más pruebas. Resultado: un problema grave detectado a tiempo. El algoritmo no lo vio venir. Y ahí está la gran grieta. La inteligencia artificial es rápida, es poderosa, pero también es fría. Toma decisiones basadas en patrones, pero no conoce el contexto humano como nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Aceptamos vivir en un mundo donde una IA tiene la última palabra sobre nuestro tratamiento? ¿O preferimos un sistema híbrido, donde el humano sigue siendo el que decide, aunque no siempre tenga razón? Esa tensión es la que hoy está dividiendo al mundo médico. Y mientras algunos la rechazan con desconfianza, otros ya están trabajando en el siguiente paso: hospitales totalmente automatizados. Sí, como lo oíste. Ahora imagina esto.
Caminas por un pasillo de hospital. No hay médicos, no hay enfermeras, no hay nadie. Solo luces blancas, sensores en las paredes y pantallas que te hablan con una voz suave y neutral. Bienvenido. Identificación verificada. Comenzando escaneo integral. Sí, este lugar existe. En Corea del Sur, Japón y China, ya se están probando centros de salud completamente automatizados. En ellos, desde el registro del paciente hasta el análisis de síntomas y la entrega de medicamentos, se realiza sin contacto humano directo. Cámaras que leen tu rostro y detectan signos de fatiga o dolor. Escáneres corporales que miden tus signos vitales en segundos. Sistemas de IA que acceden a tu historial médico completo y formulan un diagnóstico en tiempo real. Robots que entregan medicamentos, transportan muestras de laboratorio y desinfectan espacios sin descanso. Parece una escena de ciencia ficción, pero es parte de un plan piloto que ya está en funcionamiento. Y lo más impresionante es que los resultados están sorprendiendo incluso a los más escépticos. En un hospital experimental de Hangzhou, China, la eficiencia del flujo de pacientes aumentó un 50% solo al eliminar procesos manuales. Los errores en la medicación descendieron. El tiempo de espera se redujo a minutos, y las decisiones clínicas, apoyadas por IA, fueron auditadas con un nivel de precisión nunca antes visto. Pero ahora piensa en esto. ¿Qué significa para el futuro de los médicos? ¿Será que estos hospitales sin humanos son solo una prueba temporal? ¿O el modelo que veremos en todo el mundo en 5 o 10 años? Y lo más inquietante, ¿qué se pierde cuando se elimina el contacto humano del proceso de sanación? Algunas personas ya lo están viviendo. Y no todos están cómodos con la idea. Los hospitales inteligentes tienen luces suaves, diagnósticos veloces, robots impecables y 0 errores. Hasta que algo fuera del guión ocurre, porque aquí viene una verdad incómoda. La inteligencia artificial no improvisa, no tiene instinto, no sabe lo que no ha visto antes. En el Hospital Universitario de Londres, una IA fue utilizada para priorizar pacientes en urgencias. Todo funcionaba perfectamente, hasta que llegó un caso extraño. Una persona joven con síntomas poco comunes. La IA no reconoció el patrón, no lo consideró urgente, y el caso fue mal clasificado. ¿El resultado? El equipo médico tuvo que intervenir manualmente para corregir la situación. Afortunadamente lo hicieron a tiempo, pero el susto encendió todas las alarmas. Porque este es el problema con los sistemas tan avanzados. Pueden darte la ilusión de que todo está bajo control, hasta que dejan de estarlo. Y aquí surge una pregunta fundamental. ¿Quién vigila a la inteligencia artificial? ¿Quién verifica que esté aprendiendo lo correcto? ¿Quién corrige si se equivoca? ¿Y qué pasa si los propios doctores, poco a poco, dejan de cuestionar sus decisiones y simplemente obedecen lo que el algoritmo dice? En algunos hospitales, hay reportes de profesionales que ya no discuten las recomendaciones de la IA, porque creen que la máquina siempre sabe más. Y eso es peligroso. Porque cuando dejas de pensar por ti mismo, cuando confías ciegamente en una caja negra que ni tú entiendes, el verdadero riesgo no es la tecnología, es que te olvides de pensar. Hasta ahora, hemos hablado de hospitales inteligentes, diagnósticos precisos y tecnología impresionante. Pero hay una pregunta que rara vez se menciona en las noticias. ¿Quién está realmente detrás de estas inteligencias artificiales médicas? La respuesta, en muchos casos, no es el hospital, sino grandes corporaciones privadas. Empresas como Google, Amazon, IBM, Tencent y otras gigantes tecnológicas ya tienen acuerdos con sistemas de salud para entrenar inteligencias artificiales con millones de historiales médicos reales. ¿Por qué lo hacen? Porque esos datos son oro puro. Con suficiente información clínica, una IA puede aprender a predecir diagnósticos, comportamientos e incluso patrones de salud pública. Y ese conocimiento no solo salva vidas, también vale miles de millones. Aquí viene lo delicado. Muchos de estos algoritmos están patentados, no son de acceso público. No puedes ver cómo piensan, cómo deciden o por qué una recomendación fue mejor que otra. Es como si estuvieran operando una caja cerrada que decide sobre tu salud, pero no te dice cómo lo hace. Y lo más preocupante es esto. ¿Qué pasa si una IA médica es entrenada con los datos de un solo país o de una sola clase social? Podría volverse menos precisa para otros grupos. ¿Podría tener sesgos?
La respuesta es sí. Y ya hay estudios que muestran que algunas IAs médicas funcionan mejor con ciertos perfiles y mucho peor con otros. Eso no es ciencia ficción, es una realidad documentada. Entonces, volvamos a la pregunta central. ¿Estamos ante una revolución médica o ante la privatización silenciosa de la salud mundial? Y aquí no termina todo. Porque mientras algunos se preguntan quién tiene el control de estas máquinas, otros están planeando algo aún más grande. Un sistema de salud completamente global, gestionado por una IA central. Parece una idea sacada de una novela de ciencia ficción. Un sistema médico mundial interconectado, donde una superinteligencia artificial analiza los datos de todos los hospitales del planeta y gestiona en tiempo real los recursos, las alertas sanitarias y las prioridades clínicas. Pero esta idea ya está sobre la mesa. En foros internacionales de salud, como el World Health Summit o iniciativas de la OMS, ya se está discutiendo abiertamente la integración de redes médicas globales con IA. ¿La razón? Eficiencia, coordinación, prevención de emergencias a gran escala. Y claro, suena muy bien, evitar que se repitan errores del pasado, detectar enfermedades antes de que se propaguen, distribuir insumos médicos de forma justa. Pero aquí está el detalle. ¿Quién diseñaría esa super IA? ¿Quién tendría acceso a todos esos datos? ¿Y qué pasaría si ese sistema prioriza a algunos países o regiones sobre otras, basándose únicamente en algoritmos de probabilidad o rentabilidad? Imagina esto. 2 hospitales, uno en Europa y otro en América Latina, necesitan el mismo insumo crítico. La IA analiza la situación, hace sus cálculos y decide enviarlo a uno solo. El otro tendrá que esperar. Pero nadie sabe cómo tomó esa decisión. Solo recibe la respuesta final, fría, numérica, incuestionable. ¿Estamos dispuestos a entregar ese nivel de poder a una inteligencia artificial? Porque no estamos hablando solo de automatizar hospitales. Estamos hablando de entregarle a un sistema no humano el mapa completo de nuestra salud global. Y si crees que esto suena exagerado, espera a conocer lo que está pasando con las IA que ya pueden generar diagnósticos sin intervención médica humana. Es decir, hay agua que ni siquiera necesita un doctor para operar. Y ahí es donde nos adentramos en terreno nuevo y muy inquietante. Hasta ahora, la inteligencia artificial ha sido vista como una herramienta de apoyo. Un asistente para el médico, una segunda opinión. Pero eso está cambiando. Ya existen prototipos de IA clínicas completamente autónomas. En Estados Unidos, una compañía llamada Tempus ha desarrollado un sistema que analiza muestras genéticas, imágenes clínicas y datos históricos para emitir recomendaciones terapéuticas sin necesidad de que intervenga un especialista humano. En China, el sistema Tencent Mijin, del que hablamos antes, ha evolucionado hasta ser capaz de identificar signos de riesgo en radiografías, con una precisión que en algunas áreas supera a la del ojo humano. Y no solo da su opinión, propone tratamientos. En Israel, el software iDoc ya está siendo usado en hospitales para detectar condiciones críticas en imágenes médicas sin que un radiólogo tenga que revisarlas primero. ¿Y qué significa esto? Que ya no estamos hablando de una IA que ayuda al médico. Estamos hablando de una IA que podría sustituir gran parte de lo que hace un médico general. Imagina llegar a una clínica donde no hay fila, no hay papeleo. Solo entras, una cámara te escanea, el sistema analiza tu historial, cruza variables, revisa tu genética y te entrega un diagnóstico con un plan de tratamiento personalizado en minutos. Parece ideal, pero ¿lo es? Porque aquí viene la gran pregunta. ¿Dónde queda la humanidad? ¿Quién te escucha cuando necesitas consuelo, contención o simplemente ser visto como más que un conjunto de datos? Y lo más importante, ¿qué pasa cuando dejamos que la tecnología lo haga todo y nos volvemos irrelevantes en nuestra propia salud? Algunos expertos dicen que eso no ocurrirá. Otros creen que ya está ocurriendo. Y el cambio más impactante puede estar a la vuelta de la esquina. Durante años, las inteligencias artificiales médicas fueron sistemas entrenados con datos controlados por humanos. Pero eso está cambiando rápidamente. En el mundo de la tecnología médica, ya se están desarrollando modelos de IA que no solo analizan, sino que aprenden de cada paciente en tiempo real, sin esperar a que un programador los actualice. Se llaman modelos de autoaprendizaje clínico. Y su promesa es impresionante: detectar patrones que el ojo humano no puede ver, aprender de cada nueva interacción, mejorar por sí solas con cada caso nuevo. Por ejemplo, si una IA analiza 100.000 radiografías,
puede aprender qué pequeñas señales se repiten antes de un problema específico, aunque ningún doctor jamás haya notado ese patrón. Eso suena increíble, hasta que te das cuenta de algo muy importante. Ni siquiera sus propios creadores saben exactamente cómo piensan. Esto es lo que se conoce como el problema de la caja negra. Una inteligencia artificial ultra avanzada puede darte un resultado, pero no puede explicarte claramente cómo llegó a esa conclusión. Y en medicina, eso es un dilema muy delicado. Si una IA recomienda un tratamiento, pero no puedes rastrear su razonamiento, ¿cómo sabes que no está cometiendo un error? ¿A quién responsabilizas si algo sale mal? ¿Al programador? ¿Al hospital? ¿Al sistema? ¿Y si esa IA se alimenta de datos con sesgos, de registros incompletos o de algoritmos externos? Podría replicar errores en silencio, mientras el mundo sigue confiando ciegamente en sus recomendaciones. Lo inquietante es que algunos expertos ya han advertido que este tipo de IA no supervisadas podrían volverse impredecibles. No peligrosas, sino incomprensibles. Y eso es, quizás, lo más preocupante de todo. Porque un médico puede explicar su intuición. Una IA solo te da la respuesta final. Y la humanidad está a punto de decidir, ¿seguimos por este camino? ¿O ponemos límites antes de que sea demasiado tarde? En la siguiente parte, Esteban, vamos a cerrar este video con una reflexión poderosa. ¿Qué rol nos queda a los humanos en la medicina del futuro? La inteligencia artificial ha llegado a los hospitales para quedarse. Y lo ha hecho con fuerza, con precisión y con una eficiencia que los humanos difícilmente podemos igualar. Pero en medio de tanto avance, tanta velocidad, tanto algoritmo, hay una pregunta que aún no podemos responder con certeza. ¿Qué lugar nos queda a nosotros? ¿Seremos simples observadores en un sistema que ya no necesita nuestra intuición? ¿O seremos los guardianes del elemento más importante que la tecnología aún no puede replicar? La empatía, la compasión, la capacidad de mirar a otro ser humano y entender lo que siente, incluso cuando no lo dice. Porque puede que una IA diagnostique en segundos, pero nunca entenderá lo que se siente esperar un resultado. Puede que recomiende el mejor tratamiento, pero no sabrá mirar a los ojos a alguien que tiene miedo. Y puede que lo haga todo bien, pero jamás será humana. Por eso, el futuro no es decidir entre humanos o máquinas. El verdadero desafío será construir un equilibrio justo, donde la tecnología sea una herramienta poderosa, pero donde nunca olvidemos que la salud no es solo datos, es humanidad. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, tu tiempo, tu atención y tu curiosidad son lo que le da sentido a este canal. Aquí en Mente IA exploramos el presente más avanzado y el futuro más cercano, un futuro que ya está ocurriendo. Y si no quieres quedarte atrás, suscríbete ahora, porque cada 2 días publicamos un nuevo episodio que te va a hacer ver la inteligencia artificial con otros ojos. Y dime en los comentarios, ¿confiarías tu salud a una inteligencia artificial? Te leemos.